antiguamente por la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Después de este rapidísimo pasaje que acabo de dar sobre la desaparición temporal de Israel, la llegada de los cristianos, lógicamente se desconectó el Papa, hablando ya de Constantino, 325 años después, se desconectó más aún de los judíos, del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió que si el judío tenía una fiesta de Pascua en tal día, la Iglesia Católica la cambiaba. Si el calendario hebreo, o más bien el almanaque hebreo, tenía todas sus fiestas y sus días y sus meses bien puestos, Gregorio VIII creó otro calendario, el juliano primero y el gregoriano después. Entonces eso fue generando un cambio total de actitud hacia la Torá, hacia el pueblo de Israel. Ese es el punto número uno. En el punto número dos podemos ver el legalismo que se generó a través de eso. La gente dice que la Torá es un libro de la ley y que por tanto tiene tantas leyes que no las podemos obedecer, que por eso vino Yeshua para perdonarnos de todo a todo y que ya no tenemos que hacerle caso a la Torá. ¿En qué se basa esto? En los 7 dispensacionalismos que el hombre inventó. Inclusive Scofield, el gran editor de la Biblia Scofield, tiene uno de tantos de los dispensacionalismos, que es como decir, te dispenso esto, pero haz lo que vos querrás. Definitivamente, ese dispensacionalismo nos llevó a que todo era por gracia y todo era por fe. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Agarraron ese estribillo, esa palabra, esa cita bíblica mal traducida, y dijeron, Yeshua, ¿cuándo lo dijo? ¿Cuándo dijo? Si crees en mí, serás salvo. Y además le agregan tú y tu casa. Yo creo que es el momento de recapacitar, porque Yeshua vino a amistarnos con el Padre, que se había roto la comunicación desde el huerto del Edén, y a perdonar el pecado original para volver a tener comunión con el Padre. Yeshua no vino a perdonar todos los pecados de la humanidad, porque hoy día dicen, pues yo ya estoy en la gracia, yo puedo hacer lo que quiera, ya al infierno no me puedo ir porque ya recibí a Cristo. Y tal vez lo recibió porque su vecino le dio un codazo y le dijo, pasá ahí a recibir a Cristo, y dijo, ay, aleluya, yo quiero recibir a Cristo. ¿Qué pasó con eso? Que es la distorsión total de la palabra de Dios. En eso estamos parados ahorita. Perdonen que lo denuncie de esta manera, pero creo que es la manera más clara y más concisa que podemos decir. La gracia y la fe eran necesarias, como dijo Yeshua, sin dejar de hacer aquello. Cuando le dijo a los fariseos, tenían que hacer esto sin dejar de hacer aquello. La gracia, la misericordia y la fe, que nos la marcan la misericordia como chesed, que es una palabra hebrea que en el griego no tenía cabida, y entonces ellos pusieron lo que les dio la gana cuando se tradujeron, porque no tenían traducción exacta de lo que es la misericordia del Eterno. No conocían al Eterno. ¿Cómo poder traducir algo si no conozco algo? Si no conozco a alguien, al que generó la vida. No puedo traducirlo, porque es una lengua. Ahora el griego es una lengua muerta, el latín es una lengua muerta, el idioma de Misraí, no sé, Egipto es una lengua muerta, lo que hablaban los iraquíes, los iraníes es una lengua muerta. El único idioma que vive y vivirá es el hebreo, lengua muerta, que en mi colegio me enseñaron a decir que era una lengua muerta igual que el latín y el griego, y hoy vive. ¿Y por qué vive? Por una razón, por la última. La última y última razón de esta, vamos a decir, agresión contra la Torá, que dicen unos que está abrogada, como dije, que otros se declaran amigos de Israel. Oran por Israel, pero dicen que la Torá ya está abrogada. Yeshua Yamashiach dijo, no he venido solamente a cumplir la ley. Eso es lo que dijo Jesús. Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió toda en su cabalidad. Toda, porque si no, no hubiera sido calificado para ser el Mesías de Israel. El Mesías de Israel es Yeshua Yamashiach. Le guste a quien le guste. No es el Dios eterno y creador, porque Él nos amistó con su Padre. Él vino a morir en el madero precisamente para generar esa redención del ser humano. Él no vino de balde. ¿Qué cree usted de esto, hermano? La última parte es la separación del olivo natural. ¿Por qué nos separaron del olivo natural? ¿Por qué no quieren estar metidos con el olivo natural?
Dicen que nos injertaron en el tronco del olivo, porque una de las ramas había sido desgajada, dice Pablo. Pero no es que fueron desgajados, ni que fueron arrancados los israelitas para meternos a nosotros, ni que la iglesia cristiana, ni católica, ni ninguna denominación venga a sustituir al pueblo de Israel. Porque esa teoría de la sustitución ha sido terrible para la humanidad. Lo declaro abiertamente porque creo que eso es lo que tenemos que ver. La verdad de las cosas, búsquelo, lea, investigue y se dará cuenta de lo que estoy hablando. La desaparición temporal de Israel, con la que empezamos este tema, porque no es la desaparición de Israel no puede ser porque Israel vive en cada corazón y Jerusalén su capital indivisible, amén. Pero hermano, adelante. Cuando Moisés vio la zarza arder y no se consumía, y eso es un simbolismo, una alusión a que así como el fuego de la zarza ardía y no se consumía, así es el amor de Hashem, de Dios por su pueblo Israel, que arde pero no se consume. Nadie lo puede destruir porque es eterno. Con esto quiero decirte que la desaparición temporal de Israel, que no es otra cosa más que la asimilación de las tribus de Israel que se asimilaron y se perdieron en las naciones del mundo debido a la persecución, al crimen, a las atrocidades que cometían a diario, a la esclavitud que los sometían, y que todo imperio a partir de esos momentos, Lourdes y Medina, le hacían obligar al pueblo de Israel a no celebrar sus fiestas, a no guardar Shabbat, lo obligaban a no circuncidarse, o sea, a no cumplir con los estatutos y preceptos que están destinados al pueblo de Dios. Así es. Al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron entonces? Estos rabinos se separaron en dos grupos. Y los que quedaron mesiánicos, o sea, los seguidores de Jesús, que son los primeros allí en surgir sobre que salen de la misma Jerusalén, como dijo Lourdes, a partir del 135, cuando Jerusalén es arada por los romanos. Los romanos le ponen nuevo nombre a esa área capelitana. Y de esa área entonces, un tiempo después, para satisfacer la demanda de los antiguos filisteos, le ponen a esa tierra Palestina. Y ese nombre Palestina es en honor a una diosa. Y ese nombre es el que se conoce hasta el día de hoy como la tierra de Palestina. ¿Qué pasa? Cuando Roma traduce, años después, nuestras escrituras le llama a Israel tierra de Palestina, tierra santa. Error garrafal. ¿Okay? Con la intención de introducir el sistema mundial del imperio, lo que es el imperio católico. Es un imperio donde ellos quisieron, a través de la religión, mezclando el paganismo de las naciones con la Torá de Israel, surge lo que se conoce hoy en día como la religión católica universal. Sincretismo religioso. Hicieron, como dijo Lourdes, un sincretismo, ahí surge un sincretismo con varios bajos concilios. ¿Y qué sucede? Regresando un poquito ahora a la parte donde en el año 135 se empiezan a desaparecer, que es lo que Lourdes dice como la desaparición temporal de la presencia judía en el mundo como liderazgo de entre las naciones del movimiento mesiánico. Este movimiento pasa entonces a manos de los gentiles. Al pasar a manos de los gentiles, ellos introducen, y ahí es donde viene ahora el punto vital de todo esto, ellos introducen como una forma de atraer a los nuevos conversos a la fe mesiánica mediante el uso de la filosofía griega. Y de la fuerza. Y de la fuerza romana. Romana. O sea, se combinan la fuerza militar romana con la filosofía griega. Se introducen entonces nuevos modos de pensar, nuevos pensamientos, y se empieza a querer mostrar la Torá bajo conceptos helénicos, no conceptos hebreos. Y hacemos un Cristo helénico totalmente. De ahí surge entonces el
el Cristo romano o el rabino hebreo romanizado. Vestido de romano. Me le quitaron la vestidura de hebreo y le pusieron una vestidura romana. Ayer le mostraba a la hermana yo en la computadora cómo lo vestían, cómo lo visten a Jesús arriba de un tambito y todos los apóstoles como aplaudiéndole con una capa roja enrollada, verde, amarilla y así, y todo con una coronita arriba. O sea, dice Jesús predicando en el templo, o sea, y era romano toda esa imagen. Y yo le digo, ¿se da cuenta cómo helenizaron a Yeshua? ¿Cuándo estuvo así? Esta que está aquí, me tomé el trabajo de sacar las millas que caminó Yeshua en Israel de una ciudad a la otra. Fueron 4.774 millas en los 3 años de vida pública, a pie, porque no había él no tenía más que un burrito que le prestaron para entrar a Jerusalén. Así es que, hermanos, si usted sabe y conoce la historia, le va a ser más fácil asimilar a un Yeshua y a Mashiach que a un Jesucristo. Porque Cristo significa ungido y viene del griego. Y Jesús viene del griego. Ni María ni José le iban a poner un nombre griego a su hijo Jesús, que es Yeshua y Mashiach. ¿Ok? Eso hizo un parentesito así chiquito para que quedara. Sí, con la ausencia de la presencia de maestros, de rabinos judíos dentro del movimiento mesiánico, se empieza entonces lo que se llama la asimilación de esa fe dentro del mundo romano. Y se empiezan a enseñar entonces, se introduce en filosofía de los maestros que tenían como base Aristóteles y Platón. Esa filosofía se empieza a introducir dentro de esas enseñanzas. Por consecuencia, los judíos que había dentro de ese movimiento se apartan de ese nuevo concepto filosófico y quedan solo los nuevos conversos gentiles